Sí, sí, la vamos a grabar. Entonces, en esos contrastes planeados, como les digo, yo los clasifico como parte de un grupo grande de comparaciones múltiples, como lo hacen algunos autores. Pero la mayoría de las veces cuando en los libros de texto y los investigadores se refieren a comparaciones múltiples, no se refieren a este conjunto de comparaciones planeadas, sino que a contrastes o comparaciones múltiples no planeados, o lo que se conoce también como pruebas post-ANOVA o a posteriori, lisa y llanamente. Se refieren en general a esas. Entonces, cuando no se especifique, para que no se confundan, cuando no se especifica comparaciones múltiples como planeadas, generalmente se refieren al set que vamos a hablar un poquito más ahora. Yo les decía que, y lo vimos en la clase pasada, que esos contrastes planeados son extremadamente fáciles de hacer. Matemáticamente implican establecer unos números con la regla simple de tener coeficientes de signo distinto y que sumen a cero, con los cuales yo multiplico los estimadores de las medias de los grupos que estoy comparando, es decir, los promedios observados. Y como tienen signos distintos, yo siempre comparo o dos medias o un grupo de medios contra un grupo de medias contra una media o dos grupos de medias. ¿Okay? De manera que siempre en esos contrastes yo voy a tener una comparación de dos medias, dos grupos de medias, etc. Y solamente me tengo que preocupar de que esos coeficientes de contraste que establecen esa función lineal de contraste me sumen a cero, de tal manera de que yo no introduzca, obviamente, un sesgo al multiplicar por las medias de los grupos. Y vimos que luego simplemente establezco una suma al cuadrado para poder someter a prueba un determinado contraste. La parte de hacerlo a mano es súper fácil. Yo simplemente establezco una sumatoria al cuadrado tal como yo uso las sumatorias entre grupos de una ANOVA, pero ahora que considera la multiplicación de las medias por esos coeficientes y nada más. Entonces, si un grupo en particular no participa en un contraste que he definido, yo multiplico por cero, de manera que no juega, no participa. Lo que también vimos es que tienen la ventaja estas pruebas y también las comparaciones múltiples a posteriori, el que puedo usar como fuente de error para establecer para someter a prueba cualquier hipótesis de contraste, el total de las observaciones, todas las observaciones que forman parte de ese estudio. Y eso significa que las puedo usar luego de haber removido el efecto de los tratamientos, de él o los tratamientos. Es decir, puedo usar el estimador del error. Porque independiente de si son 2 grupos, 3 grupos o 10 grupos, todos los cuadrados medios dentro de grupo estiman una misma varianza residual. Recuerden, ustedes estiman la varianza entre unidades experimentales que no se debe a variación entre grupos. Eso es súper importante porque ayuda a mostrar la importancia de la asignación aleatoria. Es decir, yo reconozco que si no fuera porque les he asignado un tratamiento distinto, todas mis unidades experimentales son iguales y las puedo usar todas para estimar la varianza residual. Okay. Así es como yo hago prueba de hipótesis de contraste. De manera de que son extremadamente fáciles de hacer, incluso sin un computador, es sumar y restar. Ustedes las van a aplicar siempre, no hay una buena razón para no aplicar el análisis de varianza a priori. Entonces las van a aplicar siempre luego del análisis de varianza, por supuesto solamente cuando hay más de 2 grupos, porque si no, no hay otra hipótesis excepto que sean diferentes esos 2 grupos. Y van a tener con ello una estimación del error residual, o sea, ni siquiera lo tienen que calcular, son fáciles de hacer. ¿Por qué no se usa?
se usan muy poco. No es porque no estén desarrolladas en la literatura. Yo les contaba contrastes planeados, hay libros enteros, textos de estadística, de prueba de hipótesis, enteros que utilizan contrastes. En vez de ver análisis de varianza, como lo vemos nosotros, lo ven a partir de modelos de contraste. Entonces, está la literatura y son fáciles de calcular, entregan respuestas no ambiguas, entregan siempre respuestas que son definitivas con respecto a las hipótesis que yo deseo someter a prueba. Si cumplen además con un criterio de ortogonalidad, no tengo que preocuparme de corregir ninguna probabilidad. Entonces, ¿por qué no se usan? Yo creo que primariamente porque no se pasan en libros introductorios. Uno puede ver muchos libros de texto introductorios que no tienen contraste planeado, sencillamente no los ven. Los cursos muchas veces no los enseñan y yo creo que la razón principal, sin embargo, es que los investigadores tienen que pensarla. Y todos, me incluyo, una vez que tenemos que pensar ese nivel de detalle, uno dice, antes de hacer el estudio, muchas veces pasa esa barrera del interés por hacer el estudio. Y no se piensa en que quiero someter a prueba un subset de comparaciones. Entonces, ¿por qué terminamos o terminan investigadores abusando, sobreusando y abusando pruebas a posteriori, pruebas de comparaciones múltiples a posteriori? Yo creo que en gran parte por flojera mental me refiero, de ponerse a pensar si puedo establecer un subset de hipótesis que son las importantes. Y por curiosidad, como dijimos, un investigador o los investigadores en general nos mueve la curiosidad y frente a la pregunta de si es importante saber si el tratamiento 28 difiere del 4, vamos a decir que sí, porque todo es importante saber qué difiere con qué, y no importa si ilumina en algo una hipótesis a priori. ¿Okay? Entonces, contrastes planeados, ténganlos en mente siempre que diseñen un estudio. Yo les decía, lo esencial de una prueba a priori es que yo la puedo definir y defender sin mirar ese resultado. Eso es lo importante, que no sean informadas por un resultado. Ojalá se hagan a priori, porque ayuda a que los investigadores definan mejor las preguntas de interés, ¿okay? Y tengan claridad sobre esas preguntas. Muchas veces simplemente no es posible definir esas preguntas o hipótesis alternativas específicas antes de realizar el estudio. Es decir, yo no quiero decir de que solamente existen casos en donde yo las puedo definir. Hay casos en los cuales tengo un factor fijo de partida y resulta de interés determinar cuáles difieren de las demás porque está relacionado a la motivación de mi estudio y que sin embargo yo no puedo a priori pensar en qué es lo que me interesa en términos de una hipótesis específica. Caso común es, por ejemplo, que yo estoy comparando 4 o 5 diferentes tratamientos y que no tengo una hipótesis a priori respecto de cuáles son los que deberían ser, a la luz de algún modelo, mejores que otros. Estoy comparando 4 o 5 especies de ramoneadores y no tengo hipótesis específicas respecto a cuáles tienen mayor o menor impacto, o cuáles van a ser distintos en su composición del microbioma estomacal. Entonces, y que sigue siendo, en este último caso que acabo de mencionar, a lo mejor no es de interés saber cuáles difieren de cuáles, sino que saber sencillamente si hay diferencias entre ellos. Pero en muchos casos, sobre todo cuando mi tratamiento tiene una aplicación directa o puede tenerla, es de interés saber cuál difiere de cuál. Y en esos casos no puedo definir
a priori cual hipótesis, y allí, solamente allí, cabe pensar en aplicar las pruebas esas pruebas de comparaciones múltiples a posteriori, como la que ustedes vieron en la clase pasada. ¿Qué hacen esas pruebas? Hacen un conjunto de comparaciones, generalmente la más común, todas las comparaciones pareadas entre los grupos, y tratan de mantener constante la esa experiment-wise error rate, que yo les decía, la traduje por ahí o la traducen en libros de texto de distintas maneras, pusimos la tasa de error por experimento. Experiment-wise error rate. ¿Qué significa? Tratan de mantener constante ese nivel total de significancia que me dice cuál es la tasa de error aceptable o que yo he considerado aceptable. Si es el 5%, tratan de mantener constante la tasa de error en la prueba original y todas estas comparaciones que yo necesito para determinar el patrón de diferencia. ¿Por qué hacen eso? Porque nosotros ya vimos que si yo aplico una prueba pareada para todas las comparaciones y no corrijo por la tasa de error por comparación, por el conjunto de comparaciones, voy a tener una tasa de error inflada, ¿sí? De hecho, dijimos si yo tengo un factor con A igual, por ejemplo, 7, voy a tener 7 factorial por 2 factorial por 7 menos 2 factorial, que es la No se combinatoria, escucha muy bien el profe. que es la combinatoria de 7 tomados de A2, ¿sí? ¿Profe? Lo que les decía es que si tengo 7, un factor, perdón, con 7 niveles, voy a tener 21 comparaciones posibles. Eso debería dar 21. ¿Qué significa? Que por simple azar, una de esas comparaciones se espera que sea significativa. Es decir, si todo funciona bien, si mi prueba es conservadora, controla por la tasa de error tipo 1, pero yo realizo todas esas pruebas pareadas, por ejemplo, con una prueba de T de Stewart o una U de Manny-Whitney para dos grupos. Lo que yo espero es que por simple azar una de esas sea significativa. El problema es que nosotros como investigadores vamos a escribir obviamente el paper sobre esa. Y vamos a decir, mire, aquí hubo una diferencia entre tal factor y este otro factor súper significativa, y a posteriori inventaremos todo lo que eso implica y significa. En circunstancias que eso es lo que yo he definido como que acepto como tasa de error. ¿Okay? Estas pruebas, las pruebas a posteriori de comparaciones múltiples, intentan controlar esa tasa de error por experimento y hacerlo un poco mejor que lo que implicaría el dividir la tasa de error total por el número de comparaciones, ¿verdad? Porque es obvio que si yo cometo un error de 1 en 20, si he decidido de que la tasa de error aceptable es un 5%, y lo hago 21 veces, voy a tener aproximadamente 21 veces 5%. Entonces, la manera de compensar, y a eso se le llama aquí la tasa de error alfa, se le dice por experimento. La tasa de error por experimento o experiment-wise error rate, la que yo deseo mantener en 0.05. No sé si alcanzan a Profe, ver, hay mucho brillo ahí, ¿no? hay un poco de brillo, pero le iba a recordar a decir que recuerde que cuando está hablando hacia el tablero, hacia el pizarrón, no se escucha tanto en la grabación, en el video. Ok, lo que pasa es que se me quedó el tablet hoy día, además.
es lo que puse ahí. En el ejemplo que estábamos viendo, si nosotros decimos ese alfa sub e, ese alfa por experimento, lo defino en el 5%, y tengo un factor con 7 niveles, voy a tener 21 comparaciones pareadas. Entonces, cada comparación, el alfa de cada comparación, que ahí lo vamos a llamar alfa sub c, alfa por comparación, debería ser la tasa de error por experimento dividido aproximadamente, dividido por 21. De tal manera de que cuando yo complete mis 21 comparaciones, el error total sea de alrededor del 5%. Que a esto se le llama la corrección de Bonferroni, que es una corrección brutal, brutal. Vamos a ver un poquitito más en detalle hoy día o en la próxima clase. Rápidamente la corrección de Bonferroni. ¿Qué es esta desigualdad de Bonferroni? Esta es la tasa de error máxima, se dice. Entonces uno corrige por ese potencial, por esa tasa de error máxima. Las pruebas de comparaciones múltiples a posteriori entonces tratan de hacerlo un poco mejor. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de establecer una manera de hacer las comparaciones predeterminadas. Entonces, si bien no son pruebas predeterminadas, establecen de manera predeterminada cómo hacer esas comparaciones y a través de establecer eso se gana un poquitito de poder. Porque ¿cuál es el problema de hacer algo así? Que si yo corrijo, ¿verdad?, por el número de comparaciones, la probabilidad de que ahora una comparación en particular sea significativa es re baja, que me salga, porque ahora yo le exijo que sea un alfa extremadamente chico. Perdón. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Cuál es el problema obvio entonces de todas estas pruebas a posteriori? ¿De qué adolecen todas estas pruebas a posteriori? Hay algunas que se han propuesto como pruebas a posteriori que no corrigen por este experiment was error rate, que son las menos. La mayoría utiliza esta aproximación de fijar una tasa de error por experimento o total, también lo van a ver en la literatura, la tasa de error total. Hay algunas que utilizan mecanismos un poquitito distintos, pero en general todas estas pruebas entonces, por necesidad, tienen menos poder que un análisis de varianza o que el equivalente a priori, que podría ser un Kruskal-Wallis, si es que estamos trabajando con datos expresados como rankings. Entonces, nunca deberíamos nosotros usar estas pruebas diseñadas para ser aplicadas después de un análisis omnibus, se dice, un análisis general. Nunca deberíamos usarla en lugar de esa prueba general. ¿Okay? Yo he visto en algunas partes recomendaciones de aplicar estas pruebas como la de Tukey. Dicen, ¿para qué va a aplicar el análisis de varianza? Aplique Tukey porque le da al tiro las diferencias entre los grupos. En cambio, la otra le dice si es significativo o no. ¿Qué problema hay en eso? Tiene poco poder. Exacto, que el problema obvio es lo que vieron ustedes en el práctico, que es muy común, bastante común, porque nosotros trabajamos con niveles de replicación bajo en general en la parte experimental. Es muy común que Tukey o la prueba que ustedes decidan a posteriori no tenga poder para detectar las diferencias que obviamente existen porque esa prueba a priori demostró que existía. ¿Sí? Entonces, yo si no protejo, se dice en la literatura de este tipo, si no protejo estas pruebas a posteriori con una prueba tipo Andeva, entonces estoy sacrificando mucho el poder de la prueba y juzgando el error tipo 2 como no importante. Si no me importa, no encontrar nada significativo. Eso, como decíamos, nunca debe ser nuestra prueba de elección. Nuestra prueba de elección debe ser conservadora, pero también poderosa. Yo, en general, no quiero cometer errores tipo 2 y considerar que cometer errores tipo 2 no son importantes. ¿Okay? Entonces, esa es la aproximación general. ¿Qué más? Para confundir un poco estas pruebas a posteriori,
No hay acuerdo entre estadísticos ni sobre su utilidad, ni tampoco sobre cuál elegir, cuál prueba usar. ¿Okay? Cuando uno lee libros de texto, pareciera, sobre todo algunos, de que uno aplique la ANDEVA y luego aplique una Tukey, aplique una Shefé, aplique esta prueba de Dunet, aplique esta otra. Pareciera que eso está all said and done. Está todo clarito. No es así. Existen, de hecho, convenciones cada cierto periodo de tiempo entre estadísticos para tratar de ponerse de acuerdo sobre estas pruebas a posteriori. No hay claridad de cuándo es conveniente usar una prueba versus otra. No existe una recomendación general que nos diga, usted aplique este en vez de esta otra. Y como les decía yo, es común que entreguen resultados que son contradictorios y que desafían la lógica. Entonces, es distinto, muy distinto a las pruebas planeadas, en donde yo evalúo una forma específica de esa hipótesis que estoy sometiendo a prueba. Aquí yo más bien busco un patrón de diferencias. Y es posible que ese patrón de diferencia desafíe la lógica en que me dice que en realidad hay grupos que difieren y a la vez no difieren entre sí. Vamos a ver un ejemplo así. O que sencillamente yo no encuentre diferencia en circunstancias de que sí las hay y eso se debe a la pérdida de poder. En todas estas pruebas, incluyendo las correcciones directas de probabilidad como Bonferroni, es obvio que adolecen de un problema filosófico súper fundamental, todas, incluso las nuevas aproximaciones. Y es que mientras más grupos yo tengo, más penalizo mi prueba. ¿Okay? En general, todas estas correcciones. Y por eso muchos estadísticos dicen, sabe que no las aplique. Porque imagínense que si yo en vez de decir, mire, voy a sacar 2 grupos y voy a poner 5 nomás, bueno, voy a tener más poder para la prueba. En circunstancias de que yo he cambiado esa hipótesis. Yo tuve ahora que eliminar grupos que pueden ser de interés. Otras modificaciones a las pruebas, y estas también, penalizan una comparación determinada dependiendo de si otro set de comparación es o no es significativo. Es decir, ahora cada comparación que yo realizo no es totalmente independiente de si otro par de comparaciones de ese mismo grupo fue o no fue significativo. Entonces, estas limitaciones de las pruebas hacen que algunos estadísticos recomienden no usarlas nunca. En mi experiencia, no van a poder ustedes, no van a lograr evitar usarlas. Las van a querer usar porque hay veces que son necesarias, pienso yo. Pero también porque los revisores les van a decir, oiga, no, pues yo quiero saber cuál difiere de cuál. Dígame usted, cuál difiere significativamente de cuál. ¿Okay? Entonces, las van a tener que usar. Toda esta introducción es para decirle, las pruebas estas a posteriori se utilizan lejos más de lo que deberían ser usadas. Entonces, cada vez que ustedes tengan múltiples grupos, no puedan definir comparaciones a priori, piensen si realmente necesitan determinar esos patrones de diferencia. Déjenme mostrarle un poquitito cómo funcionan y el tipo de pruebas que hay disponibles. Déjenme ver dónde estaba esto y les comparto la pantalla. A ver, ¿cómo puedo compartir aquí? Sí. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Ya, esto están los apuntes, así que no se preocupen por anotarlo. Pero aparte de las pruebas que han sido más... antes de eso, la mayoría de estas pruebas, no todas, pero la mayoría de las que están disponibles más comúnmente, trabajan usando lo que se llama los rangos estudentizados. ¿Okay? ¿Qué es un rango estudentizado? Ustedes lo pueden visualizar como, yo digo, como un palito. Un palito
que yo determino a partir de la variabilidad en ese conjunto de muestras y de esas diferencias, y yo determino con este palito que tengo si mis medias están más separadas que mi estándar, que este palito que separa las medias, o menos. ¿Ok? Entonces, a ese estándar de comparación se le llama en general a este rango estudiantizado. Es un valor mínimo de diferencias para decir estas son significativas o no significativas. ¿Okay? Profe, ¿Sí? ¿puede repetir eso, por favor? Que no me quedó muy claro. Ya. Lo del palito. Lo del palito. Es que tienen que llevar un palito para la prueba. No. A ver, no, estas pruebas básicamente lo que hacen es pescar, si ustedes quieren, el conjunto de todos los grupos y calcular un error común, una variabilidad común, y luego determinar bajo ese error y replicación cuán separadas tienen que estar mis medias para que yo diga, esta difiere de esta otra. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, dicen, mire, este es mi rango mínimo de separación, considerando ese set de datos. Esto es todo a posteriori, así que para ese set de datos. Yo tengo esto y digo, mire, si las medias están menos separadas que esto, no son significativas, mente distintas. Si están más separadas, yo digo, son significativamente distintas. Entonces voy comparando todas mis medias. ¿Tá? Eso es más o menos como trabajan estas pruebas. Les voy a mostrar enseguida un ejemplo con Tukey. ¿Qué les quería mostrar? Sí, es que aparte de las más conocidas, existen un montón de otras pruebas a posteriori que son muchísimo menos usadas, pero que están disponibles y que al menos deberían ustedes saber que existen. Por ejemplo, claro, existen pruebas para comparar todas las medias de forma pareada. Y la más común o una de las más comunes es esa prueba de Tukey, que entiendo que es la que vieron, ¿verdad, Daniel, en el práctico? Sí, O, sí, profe. por si acaso, hay una prueba que se le llaman de mínima diferencia significativa y hay una prueba Student Newman Kills, y al final esta prueba y la Honestly Significant Difference que es la HSD, son todos lo mismo. Son pequeñas variaciones de la prueba original de Tukey que intentan mejorar un poco el poder de las pruebas. También ustedes, bueno, para aplicar, para comparaciones pareadas pueden aplicar la corrección de Bonferroni que les mencionaba recién, que es sencillamente una corrección que se aplica directamente sobre las probabilidades. Yo ni siquiera ahí tengo que conocer los datos para poder aplicar la corrección de Bonferroni, y se basa en esa desigualdad que dice que la tasa está de aquí, la tasa de error por experimento, la total, debe ser menor o igual a la tasa de error por comparación por el número de comparaciones que yo realizo, que es B. ¿Okay? Y eso viene de esta desigualdad que está acá, ¿no? La desigualdad en términos de probabilidades, que es lo mismo, y eso va a ser más o menos como pescar la tasa de error por experimento que yo he definido y dividir por el número de comparaciones. Profe, También ¿duda? existen... ¿sí? ¿Esa corrección se tiene que definir a priori? No. Estos todos son técnicas a posteriori. O sea, la forma de la ecuación fue demostrada por el señor Bonferroni, pero todas estas son correcciones a posteriori. Ay, pero ¿cómo se llama esto? Que cambie el valor del alfa E, no cambia el valor de significancia de la prueba que hice antes. No, esto de aquí, no, esto de aquí está pensado para que se dice que la prueba está protegida. Entonces, cuando la prueba está protegida es que uno aplicó una prueba omnibus, una prueba general para múltiples grupos, no múltiples comparaciones, múltiples grupos como ANOVA o Kruskal-Wallis, y que ahora yo determino ese patrón de diferencias. A eso se le dice que la prueba está protegida. Entonces, yo ahora redefino, si tú quieres, mi alfa, manteniendo un alfa total deseado, y digo mi prueba está protegida porque tengo una prueba a priori. Entonces yo ahora estoy buscando cuáles son las que difirieron. ¿Sí?
Entonces, con eso yo no necesito incorporar esa prueba a priori, porque ahora yo solamente estoy protegiendo mi prueba. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí, profe, gracias. Ya. Eso. Entonces, todo esto uno lo va haciendo, vamos a ver después un ejemplito de Bonferroni, uno lo va haciendo con datos, porque esto no hay que pensar nada antes. Y por eso es que los investigadores las han aplicado tanto, porque sobre todo en los paquetes empaquetados, los con menú, es aún más fácil, porque uno iba a pruebas a posteriori y hacía un clic y aparecían, por ejemplo, en JAMP deben haber 10 pruebas distintas, uno las elige, o 15, elige, de default, elige esas pruebas, y en la mayoría de los paquetes hay un montón de opciones. Aparte de estas pruebas pareadas, hay una prueba para comparar todas las medias contra el mejor tratamiento. Yo honestamente nunca la he aplicado, pero es importante que la conozcan porque en vez de hacer todas esas comparaciones pareadas, la prueba ubica cuál es el mejor, que significa el más alto. Puede ser el valor más bajo, ustedes lo pueden redefinir como el más bajo. Ese mejor tratamiento y comparan las medias contra ese mejor tratamiento. ¿Ok? ¿Eso qué va a hacer? Disminuir el número de comparaciones total. Y con eso pueden ganar un poquitito de poder. Entonces, cuando ustedes puedan especificar un poquitito qué es lo que quieren conocer, pueden aplicar una de estas pruebas. Hay otras pruebas que es para comparar todos los tratamientos contra un control, que creo que se llama prueba de Dunet. ¿Okay? Aunque la de Dunet recibe a veces varias pruebas de Dunet que tienen distintas finalidades. ¿Qué hace esa? En este caso, yo no necesito definir el mejor tratamiento después de los resultados. Tiene la ventaja de que yo lo defino a priori. Porque el decir este es el control, lo decido yo. ¿Cuál tratamiento es con el cual mi referencia? Por supuesto, hay muchos estudios en los cuales no es posible definir una referencia. Son tratamientos en donde no hay uno que sea la referencia para los demás. Pero en muchos casos, los diseños incluyen, los diseños de tratamiento, una referencia o control. Entonces, yo podría querer comparar todos los otros tratamientos o niveles del factor contra ese control o esa referencia. Eso obviamente que me disminuye el número total de comparaciones posibles y además uso información a priori, no tengo que definirla desde los resultados. Entonces gano un poquitito. Y luego en el otro extremo están todas las comparaciones de a pares y de a grupos. Porque alguien dijo, bueno, ¿y por qué voy a necesitar solamente de a pares cuando a través de los grupos también podrían haber diferencias que no se detectan de a pares porque yo voy cambiando los promedios a través de esos grupos? Y esas pruebas, por ejemplo, la prueba de Sheffé, hay una de Student con corrección de Bonferroni, etc. GT2 y hay otras. Estas que están listadas en los apuntes son solo un subset de las pruebas que habían disponibles por allá por el año 2000, hace 20 años atrás. De manera que estoy seguro de que hay muchísimas más pruebas a posteriori disponibles hoy en día. Al menos las deberían conocer. Toda vez que ustedes puedan restringir en algo todo lo que quieren decir de si es significativo o no, van a ganar en poder para poder determinar ese patrón de diferencia. ¿Cómo funciona? ¿A qué hora es? ¿Estamos más o menos bien todavía, Jun? Jun is the watchkeeper. Quedan 20 minutos para tomar un break. Perfecto. Entonces, les muestro un poquitito cómo funciona la prueba de Tukey, que es la que ustedes ya vieron. Nosotros, por si acaso, a lo más les vamos a preguntar así, oye, ¿cómo funciona? Expliquen más o menos cómo funciona, no en la prueba de mañana, para otra prueba, no que hagan una prueba de Tukey porque es muy refome. Imagínense que tenemos un estudio, déjenme ver aquí en donde tenemos, ¿cuántos niveles? 5. Tenemos un estudio de un factor que tiene 5 niveles, es un factor fijo. Recuerden ustedes que
No tiene sentido realizar pruebas a posteriori para un factor aleatorio. ¿Okay? Que si el factor es aleatorio, yo no gano nada con decir el sitio 42B difiere del 31C porque están seleccionados al azar. Y que si ustedes quieren sencillamente usarlo para determinar un patrón o estructura de diferencias para futuros estudios, les conviene usar otra técnica, una técnica mucho más diseñada para ver patrones que usar el criterio de significancia. ¿Okay? Allí la significancia no es más que un criterio para ver agrupaciones. Entonces estos son factores fijos con 6 niveles. Tengo una hipótesis nula principal que establece que las medias son iguales y una hipótesis alternativa de la prueba ómnibus, de la prueba general, que dice que al menos uno difiere. Y hago mi prueba, ahí generé una columna sin querer, hago mi prueba estadística, en este caso una variable continua, un análisis de varianza, tengo 5 niveles del factor, estos son los grados de libertad a menos 1, tengo replicación, esto debería ser 5 por deberían 6, n igual a 6, estas son las sumas de cuadrados, los cuadrados medios y el valor de f. Entonces hay diferencias significativas. Cuando la prueba a priori, estas pruebas de comparación de múltiples de más de 2 grupos, muestra que no hay diferencias significativas, paren ahí, no sigan. ¿Ah? No tiene sentido continuar ni con una prueba de contrastes planeado ni con los no planeados. ¿Okay? Si encuentran cosas ahora que aparecen significativas, lo más probable es que sea porque hay una estructura de correlación o de covarianzas en los datos, que igual complica el estudio original. ¿Okay? Entonces, estas pruebas se ocupan cuando hay diferencias significativas y ustedes rechazan esa hipótesis. Ok, aquí resulta que es de interés determinar cuál o cuáles de esos 5 grupos difieren de otros. Y para aplicar Tukey, yo lo primero que hago es ordenar las medias. ¿Ah? Voy a ordenar estas medias de menor a mayor, veo aquí. Y queda la media 1 es la más chica, la media 2 es la más grande, la media 4 es la tercera más grande, la media 3. La media 4 es la tercera más grande, la media 4 es la cuarta y la media 5 es la más chica. Eso es. ¿Sí? Entonces, esto de aquí son los rankings de los promedios. No se confundan con las pruebas de rankings. Ahí yo estoy rankeando a través de los grupos para hacer otra cosa. Estos son los... estoy rankeando las observaciones. Aquí estoy sencillamente ordenando los promedios. Luego calculo este cuadrado medio, este error para calcular mi palito, que es el rango estudiantizado. Calculo el error estándar, que lo puedo sacar directamente del análisis de varianza. Ustedes saben que el análisis de varianza, el cuadrado medio del error, este de aquí, ese cuadrado medio del error, es la varianza estimada, es el mejor estimador de la varianza, y que el error estándar es la raíz cuadrada de la varianza dividido por n. Entonces, sencillamente estimo el error estándar asociado de ese estudio. Y luego calculo con ese error común, fíjense que estoy usando todas las observaciones para calcular este error estándar, no 2 ni 4, todas las del estudio. Yo calculo este palito, este rango estudiantizado. Y este rango estudiantizado es sencillamente la diferencia entre las medias de 2 grupos a comparar dividido por este error estándar común. ¿Okay? Entonces, cada vez que las diferencias observadas superan este valorcito, yo digo que las diferencias son significativas. ¿Dónde viene la parte del truquito que diseñó Tukey? El truco que dijo Tukey es, mire, yo ya conozco los resultados. Entonces, de hecho, los puedo ordenar.
porque ya los conozco todos, conozco las 5 medias en este caso, y las ordeno. Y puedo usar esa información que ya tengo, ya la conocí, para ahorrarme algunas pruebas. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué dijo? Mire, usted ya sabe que la mayor diferencia entre medias de todo su estudio va a estar entre la media que tiene el ranking 5 versus el 1. Entonces yo voy aquí a la media con el ranking 5, que es la 5 en este caso, y el 1, que también es la 1. Un día voy a cambiar estos valores para que no sea tan confuso. Y esa va a ser la diferencia más grande, porque es el valor más grande contra el más chico. ¿Sí? Y digo, esta de aquí, la más grande contra la más chica, es 58.3 menos 32, eso me da 26.2, divido por el error estándar y obtengo este Q observado, que es esa diferencia dividida por el error estándar. Y voy a ir a comparar contra un valor de Q tabulado, en este caso, en el ejemplo, y así lo uso tú, que ya habían tablas de valores de Q. Hoy en día los programas calculan eso directamente y va a haber un valor de Q a mi nivel de significancia deseado por el número de grados de libertad. Aquí no existía el valor para 25, por eso se está ocupando 24 en las tablas. Entonces se usa el valor más conservador, que suponer que el tamaño muestral es más chico, y con A igual a 5 grupos. ¿Okay? Y mi valor es 4.166 y luego digo el Q observado mayor que este Q, que este palito, entonces rechazo. ¿Okay? Luego voy a la segunda más grande, que va a ser el ranking 5 contra el grupo que tenga el ranking 2, luego el ranking 5 contra el grupo que tenga el ranking 3, que en este caso es la media del grupo 4. ¿Okay? Y voy para abajo. Y la regla es que cuando yo me topo con la primera que no es significativa dentro de ese grupo de comparaciones, dejo de someter a prueba. Porque yo ya sé que todas las que vienen son más chicas que la que ya no fue significativa. Entonces me salto al otro grupo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, todas las que incorporan al grupo 5 son significativas. ¿Ok? Y luego me voy al otro grupo, que es la del grupo 3 versus la 1. Y aquí esa comparación, este valor de Q observado es mayor que ese, rechazo la hipótesis. Luego me voy a la 3 versus la 2, que es la siguiente más chiquitita. Y en este caso, este es 3.9, perdón, este valor observado es 3.05, es más chico que mi palito, están más juntas en unidades estudiantizadas, de manera de que acepto la hipótesis nula. Y como acepto esa, yo ya sé que la que viene, que es la comparación entre la media 3 y la 4, no puede ser significativa porque esas van a estar más cerca. ¿Sí? Porque yo ya las ranqué. Entonces, yo me ahorro aquí una comparación. Eso es básicamente. Y con eso le gané un poquitito de poder a la prueba. Y luego voy al otro set, al tercer set de comparación, que va a ser el grupo 4 versus el 1. Aquí rechazo la hipótesis. Luego el 4 con el 2, acepto de manera de que no se hace la otra, y así. Así funcionan estas pruebas en general, y uno las representa en los papers, ya sea con rayitas, como las que están aquí, esto que está aquí, ya sea con rayitas o con letras. Entonces, el patrón que nosotros determinamos que están los apuntos dice la media del grupo 1 es distinta a todas las otras y la media del grupo 5 también es distinta a todas las otras, mientras que las medias del grupo 2, 4 y 3 son todas iguales. ¿Está? Y esto también se representa, tal vez más comúnmente, con letras, arriba de histogramas, arriba de barritas, arriba de líneas, de cómo ustedes estén representando gráficamente esos resultados. Y dice aquí hay un grupo A, hay un grupo B, que corresponde a 3 tratamientos o a 3 niveles del factor, y hay un grupo C. ¿Okay? Este es el resultado típico
¿ok? O como se representa típicamente. Y es el ideal, o sea, cuando uno no tiene problemas de interpretación. Modificaciones a Tukey, como yo les decía, hay montones. Una de ellas es la Student-Newman-Kills, y lo muestro muy rápidamente. Lo único que hace es que ahora va cambiando el largo del palito con el que comparo. Y lo que están haciendo es decir, bueno, cuando yo tengo mi primera comparación, tengo todas las comparaciones posibles de esos 5 grupos. Pero cuando voy a la siguiente, yo ya hice una. Entonces me ahorro, si ustedes quieren, esa comparación. Y ahora yo voy a evaluar con el número de grupos menos en las comparaciones que ya hice. Entonces aquí es variable mi palito. Y eso hace que de repente el número calculado sea mayor que este que ahora se va reduciendo. Entonces gano poder y se dice esta prueba SNK tiene mayor poder en general que una prueba de Tukey. No es posible decir siempre tiene mayor poder, porque eso depende estrictamente del número de grupos y del patrón de diferencia entre esos grupos. Entonces muchas veces dan exactamente el mismo resultado. Pero dependiendo de cómo van esas diferencias cambiando, podría llegar a detectar algunas diferencias que el otro no. Estamos pasaditos de la hora. Ah, no, todavía nos quedan 1 minutito. 2 minutos, súper. Esa es la manera como trabajan con esos 2 ejemplos que están en los apuntes. Pueden ver un poquitito cómo en general hacen estas pruebas a posteriori para mejorar el poder de la prueba e ir haciendo comparaciones. Entonces, lo que han determinado a priori es cómo hacerlas, en qué orden yo tengo que hacer esas comparaciones, y eso como lo fijo y determino a priori, digo, cada vez que yo encuentro que esta primera diferencia no es significativa, todas las que están adentro no lo van a hacer. Es decir, utilizo esa información de los resultados. ¿Qué problema tienen las pruebas cuando hay falta de poder? Un problema súper común, primero, es que ustedes no encuentren que hay nada significativo. Ustedes hacen el análisis de varianza, como lo hicieron en el práctico, dice, al menos un grupo difiere, aplican Tukey, y se no encuentra nada. Dice que todos tienen la misma letra, que todos son del mismo grupo. Esa es una de las preguntas junto a cuál tamaño muestral debo usar, más comunes que uno recibe cuando le preguntan por análisis de datos. Oiga, profe, sabe que tengo esto y hay algo raro, hay algo malo con los datos. Y eso es sencillamente falta de poder. Pero también es súper común esto. ¿Lo ven ahí? ¿Qué problema tiene eso? Que hay la media 2 y la media 3 son iguales y distintas a la vez. Claro, exactamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión más común? Y digo, 90%, 95% de los papers dicen, la media A es distinta de la B y la media del grupo 2 es intermedia. Eso no es cierto, ¿no? Porque si la media de ese grupo 2 fuera intermedia, ¿qué debería ser? C, distinta. Sí. Si es intermedia, es C. Lo que estamos diciendo aquí es que no puedo decidir si ese grupo 2 pertenece al grupo 1 o pertenece al grupo de 3 y 4. Eso es lo único que yo puedo concluir. Estos son números, entonces obviamente cuando yo veo algo así, es obvio de que desafían el principio de transitividad. O sea, si A es distinto de B y ese grupo 2 es igual a A y es igual a B, estamos con problemas. ¿Profe? Sí. ¿Cuál es el principio de intransibilidad? Lo que De acabas de decir. transitividad, que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A tiene que ser mayor que C, pues estos son números. ¿Sí? Aquí esto lo desafía, porque esto lo que me dice es que A es distinto de B.
pero el grupo del grupo A del grupo B, pero el grupo de la media 2 es igual a A y a la B es igual a B. Pero yo ya concluí que A es distinto de B, entonces no puede ser. ¿Sí? No hay transitividad. O son iguales o son distintos. Si esto es matemática, no son que más o menos. Si es intermedio, ese grupo debería ser C. Eso significa que hay un grupo de valor intermedio, porque yo miro sus valores y digo, este es un valor intermedio. Este tipo de resultado que es común solamente dice, mire, no hay suficiente poder para determinar si el grupo 2 es más bien igual a A, es igual al grupo B, o es distinto. Efectivamente puede ser distinto. ¿Sí? Esa es la única conclusión posible. Uno no puede ser distinto numéricamente, matemáticamente, e igual a la vez. Eso no se puede. ¿Preguntas? A mí no me quedó muy claro, profe, cuando hacía las comparaciones, ¿Sí? cuando se saltaba una, como que me quedó claro, o sea, lo creo que entendí, cuando aceptaba la hipótesis nula Ya. y después se rechazaba, pero no me quedó claro por qué después de rechazarlo, a la siguiente la acepto. Eso no lo entendí. Ya, porque yo lo que he hecho es establecer el orden de comparaciones de acuerdo a la magnitud de esas diferencias. ¿Ok? Entonces yo digo, las diferencias entre el grupo 5 y en los otros grupos son las diferencias más grandes, partiendo el 5 con la 1, el 5 con la 2, el 5 con la 4, el 5 con la 3. ¿Tá? Y luego establezco el segundo set de diferencias entre medias. Entonces, que ahora va a ser la media del grupo 3. ¿Okay? Esa media del grupo 3, porque las otras las tengo hechas. La media de este grupo 3, ¿sí? Hasta acá, contra las otras. Entonces las establezco aquí y digo, este es el segundo set de diferencias más grandes de todo mi set. Toda vez que dentro de ese set de comparaciones, imagínense, a ver si aquí, que este de aquí, a ver, aquí lo podríamos cambiar. Este de aquí fuera, pucha, no sé, fuera 12, porque parece que 12, no, 12 todavía rechazo, fuera 4. 4.0 y esto sería más o menos cercano a 3 punto algo, ¿sí? 3.0 algo. ¿Está? Eso significaría que aquí yo acepto, ¿sí? Porque este valor es menor que mi ranguito de aquí. ¿Está? ¿Qué significa? Que todas las comparaciones que involucran a la media del grupo 5 para abajo necesariamente no son significativas, porque van a ser menores que esta. Entonces yo digo, todas las que siguen para acá las tengo que aceptar. Y luego me voy a la siguiente, porque ahora el otro grupo de medias podría ser más grande que, no que esta, que es la primera, pero más grande que esta segunda, tercera, cuarta. ¿Se entiende? Que es la otra diferencia entre los otros grupos de medias. ¿Tá? Entonces, esta de aquí, por ejemplo, si esto fuera el caso, este 3 versus 1 sería significativo, pero la siguiente que sigue sería no significativo. ¿Se entiende mejor? Sí, se entiende mucho mejor. Ahora me quedó claro. Gracias. ¿Por qué no lo vemos? Porque el patrón que establece esta, ¿cómo se dice? Mnemotecnia, este patrón de cómo hacerlo, depende estrictamente de la prueba. O sea, el Tuki se dio la pega de decir, a ver, ¿cómo yo lo hago y gano información de esto? Lo hizo así. Entonces dice, mire, ordene las medias, cada vez que usted va a un grupo, encuentra que una no es significativa, deje de hacer esa y se salta a la otra. Hay, por supuesto, un correlato en una base teórica para hacerlo así, basado en las probabilidades. Pero es que como que hay que acordarse nomás, pues yo cada vez como digo, a ver cómo era que se hacía el Tuki. Yo no creo que haya investigadores que alguna vez hayan hecho un Tuki a mano. No tiene mucho sentido, incluso antes de la computación.
¿Se pueden hacer? Sí, pues hay que hacer toda esta cuestión. Yo en algún momento lo hice. Pero eso es. ¿Preguntas? Yo tenía una con el tema de y quizás desde más atrás, pero cuando decíamos en la Q esperada que usábamos el valor más conservador, yo recuerdo que en algún momento lo usábamos como el menor y puede que me esté equivocando, pero a términos generales, si no tengo el valor como exacto en la tabla, uso menos grados de libertad. Sí, gracias. Justamente, aquí recuerden que conservadores siempre me va a ir más mal de lo que yo quisiera. Es un poco el autoflagelo, pero eso significa en prueba de hipótesis ser conservador. Es decir, no tengo la tabla para 25 grados de libertad del denominador, entonces, pucha, tengo la de 24 y tengo la de 26. Entonces le van a decir, no, tiene que usar la de 24. No puedo usar la de 26 porque significa que usted tuvo más replicación de la que realmente tuvo. Entonces eso siempre un poquitito autoflagelante ahí. A eso se refiere elegir el valor más conservador. Otra preguntita y tomamos un descanso. ¿A qué hora volvemos, Ayun? ¿En 15 minutos? Yep, ok. Un cuarto para las 5. Ok. Quedemos pegados. A ver, el problema, como yo les decía, de comparaciones múltiples surge en gran parte, pienso yo, por la aplicación indiscriminada de pruebas de comparaciones múltiples, en muchos casos, ¿no?, para situaciones en donde en realidad no son necesarias y que los investigadores intentan resumir investigación de manera dicotómica, sí o no, sí, rechazos, acepto, es significativo o no es significativo. Y uno encuentra esta pregunta de, como les decía en las clases, de si algo es significativo o no es significativo, muchas veces en revisores. Y uno dice, probablemente no tiene idea siquiera, porque no es de interés muchas veces determinar si algo es significativo o no. Y debería ser aún de mayor interés la magnitud de esas diferencias. Entonces, lo que yo les recomiendo cuando estén enfrentados a múltiples grupos y que no puedan definir contrastes planeados, el examinar primero ese patrón de diferencia, los tamaños de los efectos de los tratamientos, e intentar interpretar estos resultados significativos solamente mirando esas magnitudes. Normalmente eso es suficiente y lo de mayor interés que el intentar definir cuáles de los grupos difieren de otros de manera significativa, con todos estos problemas que esto acarrea en términos de cómo realizo prueba de hipótesis. Porque ahora se imaginarán, yo tengo que hacer todo tipo de ajustes para poder aumentar mi probabilidad de rechazar una hipótesis nula en circunstancias que cuando partí con el problema de hipótesis, de someter a prueba de hipótesis, definí que quiero ser muy conservador y mantener esa tasa de error en tal nivel. Entonces hay un poquitito de contradicción en la filosofía. También surge, y uno puede ver el por qué es necesario muchas veces, ¿no es cierto?, controlar pues, esa tasa de error total. Es decir, existen razones por las cuales si yo quiero determinar si un grupo difiere significativamente o no, debo tomar en cuenta el hecho de que estoy haciendo comparaciones múltiples a posteriori. Entonces, cuando las tengo que aplicar, cuando realmente eso ilumina una hipótesis de interés del estudio, entonces tengo que considerar, pienso yo, esas pruebas a posteriori. También ocurre el mismo problema cuando investigadores someten a prueba una hipótesis relacionada